Buenos días a todos, mi nombre es Hernán Garrido y soy el profesor titular de Control y Sistemas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. En este video vamos a ver una introducción al diseño y uso de filtros digitales con particular énfasis en los filtros FIR, que son aquellos de respuesta impulsiva finita. Estos son los temas que vamos a ver y comenzamos definiendo filtro. A los efectos de este curso, un filtro es un sistema, ¿sí?, que tiene una entrada y una salida y un propósito. Ese propósito puede ser uno de estos dos que vemos aquí. Puede ser que necesitemos separar señales que han sido combinadas accidental o intencionalmente antes. Casos particulares de este objetivo sería, por ejemplo, eliminar el ruido de línea que aparece en algunas señales. También puede ser eliminar la componente de continua en una señal. Y también es el caso del filtro anti-aliasing, que vimos que era muy importante y necesario en la conversión analógico a digital. Otro propósito que puede tener el filtro es restaurar una señal que ha sido distorsionada. Tal es el caso del suavizado de señales y el caso del filtro de reconstrucción, que también vimos que era necesario y muy importante, pero en este caso en la conversión digital a analógico. Los filtros se pueden clasificar de muy diversas maneras. La primera clasificación, que es la que probablemente pueden haber visto en el pasado, es según la banda pasante, y es una clasificación que tiene que ver con la especificación en el dominio de la frecuencia del filtro. Esta primera clasificación es en pasabajos, pasaltos, pasabanda o suprime banda. Pasabajos es aquel que tiene la banda pasante en bajas frecuencias y la banda suprimida en altas frecuencias. Pasaltos es lo contrario, y el pasabanda es una combinación de pasaltos y pasabajos tal que la banda suprimida tiene dos partes, una en baja frecuencia y una en alta frecuencia. Por último, el filtro suprime banda es aquel que tiene bandas pasantes en baja frecuencia y en altas frecuencias, pero hay una banda media que es suprimida. Por poner un ejemplo, si uno quisiera hacer una remoción de la componente de continuo en una señal, debería remover las muy bajas frecuencias, ¿sí? Entonces utilizaríamos un filtro pasaltos. Muy bien, los filtros también se pueden clasificar según el modelo matemático. Están los filtros lineales y los no lineales. En esta materia vamos a ver solamente filtros lineales, ¿sí? Los filtros lineales, ¿cuáles son? Son aquellos que están caracterizados por una ecuación diferencial, como esta que vemos aquí en general, en el dominio del tiempo, lo cual le corresponde al dominio de la frecuencia una función de transferencia en el dominio de Laplace, como esta que vemos acá, como una función racional, con ceros y polos. En el caso de que sea un filtro en tiempo discreto, en vez de utilizar una ecuación diferencial, utilizamos una ecuación en diferencias como esta que vemos aquí en general. Su contraparte en el dominio de la variable z, ¿sí?, es este que vemos acá. Es una función de transferencia donde también hay polos y ceros, pero tiene esta forma. Bueno, filtros no lineales que pueden haber visto en otras materias son el filtro de mediana y el filtro de Kalman extendido, que es el tema inmediatamente posterior al último tema que vamos a ver en esta materia, ¿sí? Esos son ejemplos de filtros no lineales, que están caracterizados por una ecuación diferencial en el caso de tiempo continuo de este tipo, ¿sí?, donde aparece una función que introduce la no linealidad en la dinámica del sistema. Bien, los filtros también se pueden clasificar de acuerdo a su implementación. Acá es muy importante diferenciar los analógicos de los digitales. Los filtros analógicos son aquellos donde las señales que son filtradas son magnitudes físicas, normalmente una tensión variante en el tiempo, ¿sí?
En cambio, los filtros digitales son aquellos donde las señales están discretizadas, tanto en abscisa, usando la técnica de muestreo que hemos visto en videos anteriores, como en ordenada, usando cuantización, que también hemos visto en videos anteriores. Los filtros analógicos, como no está discretizada la abscisa, están en tiempo continuo y por lo tanto se analizan utilizando funciones de respuesta en frecuencia con transformada de Fourier o funciones de transferencia con transformada de Laplace. ¿Sí? En el caso de los filtros digitales, como ha habido una discretización en abscisa, ¿sí? Esto es lo más importante, como ha habido una discretización en abscisa, estamos en tiempo discreto. Y al estar en tiempo discreto, a la hora de analizarlo en el dominio de la frecuencia, debemos utilizar para funciones de respuesta en frecuencia la transformada de Fourier de tiempo discreto, ¿sí? Que tiene esta forma, y las funciones de transferencia usando transformada Z, que tienen esta forma. Bueno, también los filtros los podemos clasificar de acuerdo a la causalidad. Los filtros causales, también llamados no anticipativos, son aquellos que tienen una respuesta impulsiva que vale 0 para todos los índices menores que 0. ¿Sí? Los anticausales son aquellos que son anticipativos, ¿sí? O sea que tienen una respuesta impulsiva distinta de 0 para índices anteriores a 0, ¿sí? Luego existen también los no causales, ¿sí? Que son aquellos que tienen una parte causal y una parte anticausal. Bueno, nosotros mayormente vamos a trabajar con filtros causales porque son los únicos que admiten implementaciones en tiempo real, que son necesarias para los sistemas de control. Según su modo de operación, también se pueden clasificar en filtros online y offline. Bueno, los filtros online son justamente estos que se usan en aplicaciones en tiempo real, como los sistemas de control automático. En cambio, los offline son aquellos que se usan para procesos por lotes, como el análisis de datos, ¿sí? Bueno, nosotros trabajaríamos con los online. Los filtros online solo se pueden implementar mediante filtros causales. En cambio, los filtros offline pueden ser causales, anticausales o no causales. También podemos clasificar los filtros según la finitud de la respuesta impulsiva. Cuando la respuesta impulsiva es finita, los filtros se llaman de tipo FIR, Finite Impulsive Response, que son aquellos en los cuales existe un valor K grande a partir del cual la respuesta impulsiva es 0. Esos filtros se pueden implementar mediante una convolución. En cambio, los filtros de respuesta impulsiva infinita, llamados IIR, que significa Infinite Input Response, son aquellos donde no existe ningún K grande tal que la respuesta impulsiva sea nula a partir de ese valor, ¿sí? Estos filtros, los de respuesta impulsiva infinita, a la hora de implementarlos, no se pueden hacer por convolución y deben hacerse por recursión, ¿sí? Con fórmulas recursivas. Ya vamos a ver qué implicancias tiene esto a la hora de la implementación, ¿sí? Pero por el momento podemos ver que hay una asociación entre respuesta impulsiva finita, convolución, ecuación en diferencias explícita, ¿sí? Todo eso va a estar asociado. Y por otro lado, la respuesta impulsiva infinita va a estar asociado a recursión y a ecuaciones en diferencias implícitas. Bien, no se preocupen que eso lo vamos a ver en gran detalle más adelante. Finalmente podemos clasificarlos de acuerdo a las especificaciones. Los podemos especificar en el dominio del tiempo o los podemos especificar en el dominio de la frecuencia. ¿De qué se trata esto de especificar un filtro en el dominio del tiempo o dominio de la frecuencia? Va a depender
de cómo esté codificada la información en la señal. Si está codificada en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Una señal que sea, por ejemplo, la suma de estas sinusoides que vemos aquí, si lo vemos en el dominio del tiempo va a tener esta forma, ¿sí? En cambio, si lo vemos en el dominio de la frecuencia va a tener esta forma. Son dos formas de ver la misma señal. Hay veces que la información se ve mucho más claramente en el dominio de la frecuencia. En ese caso, convendrá especificar los filtros en el dominio de la frecuencia. Hay veces donde la información está más clara en el dominio del tiempo. Entonces, convendrá especificarlo en el dominio del tiempo. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo un sensor que detecta la apertura de una puerta de una habitación, por ejemplo, ¿sí? En ese caso, tengo solamente dos estados. La puerta está abierta o está cerrada. Y puede estar esa información contaminada por un ruido. Bueno, a mí lo que me va a importar es discriminar bien cuando se abrió o cuando se cerró la puerta, que sucede en determinados instantes de tiempo. Entonces, ahí la información está codificada en el dominio del tiempo. Entonces, convendrá verlo de esta manera, al filtro. Un ejemplo de esta otra especificación sería, por ejemplo, yo tengo una señal de un acelerómetro, ¿sí? Que ha sido contaminada por una señal de 50 Hz, que es el ruido electromagnético que hay debido al ruido de línea, ¿sí? Esa componente de 50 Hz en el dominio del tiempo no es muy clara, pero en el dominio de la frecuencia sí es claro. Entonces, cuando yo lo quiero remover, conviene utilizar un filtro especificado en el dominio de la frecuencia. Bien, acá vamos a repasar un poquito más estas dos formas de especificar los filtros. En el dominio del tiempo lo que hacemos es diseñar el filtro para corregir alguna distorsión, ¿sí? Y lo especificamos en el dominio del tiempo. ¿Con qué parámetros? Por ejemplo, con el tiempo de subida, con el sobrepico, con el retardo que va a tener ese filtro. En el dominio de la frecuencia especificamos parámetros tales como frecuencia de corte, la ondulación, también llamado ripple de la banda pasante, el ancho de la banda de transición, también llamado qué tan abrupto es el filtro, y la ondulación o ripple en la banda suprimida. Desafortunadamente, o afortunadamente, como quieran verlo, en la práctica profesional e ingenieril no es tan claro si un filtro hay que especificarlo en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Lo más habitual es de que requieran los dos tipos de especificaciones, ¿sí? Entonces, nos encontramos con un desafío ingenieril que para poder abordarlo es necesario haber visto primero estos dos enfoques por separado. Bien, vamos a ver algunos ejemplos canónicos de filtros especificados en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Tanto de respuesta impulsiva finita como de respuesta impulsiva infinita. Y en este video nos vamos a concentrar en los filtros digitales, ¿sí? No analógicos, sino digitales. En caso de especificados en el dominio del tiempo, con respuesta impulsiva finita, vamos a ver ahora el filtro de media móvil, también llamado moving average. Bien, veamos en el dominio del tiempo qué es un filtro malo o qué es un filtro bueno, o también un filtro indeseable o un filtro deseable. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de qué tan rápido responde a un escalón, ¿sí? Un filtro malo es aquel que responde tarde al escalón, ¿sí? Yo aplico un escalón en la entrada en el tiempo 0 y la salida aparece más tarde. Mientras más tarde aparezca, el filtro es más lento en su respuesta y por lo tanto es peor. Si aparece antes la respuesta y de forma más abrupta, entonces el filtro diremos que es mejor, ¿sí? Por otro lado, podemos analizar el sobreimpulso. Si tenemos un filtro que tiene sobreimpulsos, ¿sí?
en general eso va a ser algo indeseable, y si no tiene sobreimpulsos, como este ejemplo que vemos acá, va a ser algo deseable. Por último, vemos cómo es la fase, si la fase es lineal o no lineal. Esta palabra fase lineal y fase no lineal se refiere en realidad a cómo es la curva de la fase de la función de respuesta en frecuencia, ¿sí? Es un parámetro que podríamos pensar que tiene que ver con la especificación en el dominio de la frecuencia. Pero en el dominio del tiempo se ve de esta manera. Cuando es de fase no lineal, la respuesta es así. Es no simétrica, ¿sí? No tiene un eje de simetría. En cambio, cuando la fase es lineal, sí tiene simetría. En muchos casos se desea que tenga una fase lineal. El filtro de media móvil lo podemos definir a partir de su respuesta impulsiva, que vamos a nombrarla siempre las respuestas impulsivas como una señal HDN, ¿sí? ¿Cómo es la respuesta impulsiva de un filtro de media móvil? Bueno, va a ser una sucesión de impulsos, ¿sí? Desplazados. Fíjense que está desplazado mediante el índice K, ¿ok? Y vamos a tener tantos impulsos como sea el valor de m, porque esto barre desde 0 hasta m-1. O sea que m es la cantidad de impulsos. Esos impulsos todos tienen la misma amplitud, porque aquí el impulso unitario no está acompañado por ningún coeficiente, ¿sí? Y los tenemos todos multiplicados con este factor común que es 1 sobre m, ¿sí? O sea que si vemos la respuesta impulsiva de un filtro de media móvil, vamos a ver una sucesión de m impulsos de amplitud 1 sobre m. Esa es la respuesta impulsiva. ¿Qué es la respuesta impulsiva? Aquello que vemos en la salida del filtro cuando lo excitamos con un impulso, ¿sí? Yo lo excito con un impulso y a la salida tengo una señal rectangular, ¿sí? El ancho de ese rectángulo es m y el alto es 1 sobre m. Otra forma de especificar esta misma señal es como una función definida por tramos. Va a ser 1 sobre m para todos los n que estén entre 0 y m grande sin tomarlo. Y va a ser 0 en el resto de los casos. Como estos casos incluyen los valores negativos de n, resulta que esta HDN es una respuesta impulsiva causal, ¿sí? Entonces el filtro de media móvil es un filtro causal, con las ventajas y desventajas que tiene ello. ¿Qué ventajas puede tener el hecho de que sea causal? Bueno, una de ellas es que lo puedo usar en tiempo real, ¿sí? Lo puedo usar en una aplicación online. Esa es una ventaja. ¿Qué desventaja? Una desventaja es de que introduce un retardo, ¿sí? Porque la respuesta solo aparece después de que fue vista la excitación. Muy bien. En el dominio del tiempo, yo si quisiera calcular la respuesta de cualquier sistema lineal en tiempo discreto, yo la puedo encontrar como la convolución de la respuesta impulsiva con la señal de entrada. Cuando yo hago esta operación, esta convolución, con esta señal, lo que obtengo es esto, ¿sí? Para llegar a esta expresión deberíamos repasar cómo está definida la convolución, ¿sí? Eso se lo dejo como tarea a ustedes. Y ahora acá me voy a concentrar en el resultado que obtengo. En este resultado vemos que la función impulso unitario ha desaparecido, solo aparece la señal de entrada, y la señal de entrada es muestreada en m puntos, ¿sí? Esos m puntos están barridos con el índice k, ¿sí? Desde k igual 0 hasta m menos 1. Y aparece acá n, que lo vemos que aparece también acá. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Esto no está haciendo otra cosa que sumar valores de la entrada, ¿sí? En ese instante y en los anteriores, por eso aquí aparece menos k, yo voy tomando muestras, las voy sumando a todas y las divido por m. ¿Qué he hecho? He hecho
un simple promedio de las últimas m muestras, ¿sí? Eso hace el filtro de media móvil. Me entrega a la salida un promedio de las últimas m muestras que han entrado en mi sistema, ¿sí? Este parámetro m es el que caracteriza totalmente al filtro de media móvil y se llama a veces longitud del kernel, tamaño del kernel. Otros nombres pueden ser longitud de la ventana o tamaño de la ventana del filtro, ¿sí? Este número m es un número natural porque es una cantidad, ¿sí? Es la cantidad de muestras que yo veo hacia atrás para calcular la respuesta actual. Bien, el filtro de media móvil, como lo dice el libro de Steven Smith sobre DSP, es un filtro que tiene una consecuencia emocional curiosa en el ingeniero. Y es que uno, cuando resuelve un problema usando un filtro de media móvil, siente como un cargo de conciencia, porque es un filtro muy simple, es lo más fácil que se puede hacer, ¿sí? Diseñarlo es simplemente definir cuántas muestras hacia atrás voy a tomar para calcular un promedio, ¿sí? Es algo muy simple. Pero la verdad es que este filtro, a pesar de su simpleza, es un filtro óptimo. Lo que sí, la palabra óptimo hay que ver en qué sentido. Es óptimo en el siguiente sentido. Si yo tengo una señal que originalmente era un pulso, imagínense que la señal era 0, 0, 0, 0 por aquí, de repente es 1, 1, 1, 1 y luego 0, 0, 0, 0. Parecido a esa señal que yo les había propuesto, por ejemplo, de un sensor de la apertura de una puerta, ¿sí? La puerta está cerrada, la puerta está abierta, la puerta está cerrada, ¿sí? Yo tengo esa señal. Se contamina con un ruido blanco y obtengo esta señal que aparece aquí, ¿sí? Ese pulso ideal sumado con un ruido blanco. Si yo quiero restar ese ruido blanco, lo quiero remover, ¿sí? Con un filtro, lo que va a pasar es que van a aparecer retardos, como estos que se ven acá. Esta subida, en vez de ser abrupta como en la señal original, es más lenta, ¿sí? Y fíjense que si yo quiero remover más el ruido, o sea, hacer que la amplitud del ruido sea más baja, como vemos aquí, lo que va a pasar es que la respuesta va a ser más lenta, ¿sí? Bien, ¿qué tan lenta? Va a depender del ancho de la ventana, pero también va a depender de la forma de la respuesta impulsiva, porque dijimos que en el filtro de media móvil la respuesta impulsiva es un rectángulo, pero podría haber sido otra función, ¿sí? Como una exponencial decreciente, un triángulo, etc. Bueno, el filtro de media móvil, que es aquel que tiene una respuesta impulsiva rectangular, tiene la característica de lo siguiente. Para un nivel de reducción de ruido blanco dado, ¿sí? Es el que da la subida más rápida, ¿sí? O sea que si yo quiero que la subida sea lo más rápida posible, tiene que ser un filtro de media móvil. Si yo introduzco un filtro, por ejemplo, en vez de con respuesta impulsiva rectangular, tiene una respuesta impulsiva triangular, para la misma reducción de ruido blanco, voy a tener una subida y una bajada más lentas, ¿sí? En ese sentido, el filtro de media móvil, es decir, aquel que tiene una respuesta impulsiva rectangular, es óptimo, porque es el que me da la respuesta más rápida, dada una determinada reducción de ruido blanco. Muy bien. Este filtro, el de media móvil, está especificado en el dominio del tiempo, sí, porque yo especifico un parámetro temporal que es la longitud de la ventana. M es el único parámetro que lo caracteriza. Pero, como cualquier filtro, yo lo puedo ver en el dominio de la frecuencia también, ¿sí? Tiene una función de respuesta en frecuencia, ¿sí? ¿Y cuál es esa función de respuesta en frecuencia? Bueno, es la transformada de Fourier de un rectángulo, o sea, un seno cardinal. Tiene esta forma, ¿sí? La función de respuesta en frecuencia. Aquí está en términos de f grande, que es una frecuencia normalizada de esta manera, ¿sí? Es
la frecuencia real dividido la tasa de muestreo, ¿sí? Esa se llama frecuencia normalizada, y si uso ese parámetro, f grande, tengo esta expresión para la función de respuesta en frecuencia. Si en vez de usar f grande utilizo omega chiquita, ¿sí? Que es la frecuencia de tiempo discreto, o sea, una frecuencia que barra entre 0 y pi, o sea, es la mitad del círculo unitario. En ese caso, la función de respuesta en frecuencia tiene esta forma. En ambos casos es un seno cardinal. ¿Qué es importante de este seno cardinal? Y bueno, que mientras más puntos tenga la ventana, el seno cardinal va a caer más rápidamente. O sea, de que van a pasar menos las altas frecuencias, en la medida que tenga más puntos. Por ejemplo, acá tiene 3 puntos, acá tiene 11, acá tiene 31, ¿sí? Vemos que las altas frecuencias las atenúa más en la medida que tenga más puntos. Y es lógico, porque estamos promediando en una ventana más larga. Bien, eso por un lado. Por otro lado, y muy importante, es ver dónde ocurre el primer cero de este seno cardinal, ¿sí? Veamos qué sucede. Por ejemplo, cuando tenemos 3 puntos, el primer cero, si lo veo con frecuencia normalizada, o sea, con esta, es una frecuencia que va entre 0 y 0,5, vemos que el primer cero ocurre alrededor de 0,33. 0,33, ¿qué es? Es el inverso de 3. Ahora, si tuviera, por ejemplo, 11 puntos, el primer cero ocurre un poquito antes de 0,1. ¿Sí? Y un poco menos de 0,1, ¿qué es? Es el inverso de 11. ¿Sí? Y algo parecido ocurre para el de 31 puntos. O sea, que el primer cero de este seno cardinal, que es la función de respuesta en frecuencia de este filtro, que es un filtro especificado en el dominio del tiempo, ocurre en 1 sobre la longitud de la ventana. Eso si lo quiero ver en términos de frecuencia normalizada. Acá vamos a hacer un paréntesis para explicar algo muy importante, que es el eje de la frecuencia cuando yo estoy en tiempo discreto. Cuando estoy en tiempo discreto, distintos libros o distintos usos de la práctica profesional hacen uso de distintas formas de escalar el eje de la frecuencia. Bien. Matemáticamente, la frecuencia para tiempo discreto se trabaja con la transformada Z y la transformada de Fourier de tiempo discreto, ¿sí? Que nos conduce al uso de omega chica, ¿sí? Y es un valor que va entre 0 y pi. ¿Por qué? Porque a partir de pi, en la parte baja del círculo unitario, tengo repetido el espectro, ¿sí? Entonces es información redundante. Hay solamente información útil entre 0 y pi. Pi radianes de omega chica se corresponde a la frecuencia de Nyquist, ¿sí? Que es la frecuencia más alta que puedo representar. Por lo tanto, 2pi, en términos de omega chico, se corresponde con la tasa de muestreo. ¿Ok? Bien. Esa se llama frecuencia de tiempo discreto, que se corresponde a una frecuencia de tiempo continuo que la vamos a representar en este curso como omega mayúscula. ¿Sí? Vemos que a 0 le corresponde 0, a pi le corresponde la tasa de muestreo sobre 2. ¿Sí? Pero también puedo usar frecuencia normalizada, que es directamente dividir la frecuencia de tiempo continuo en Hz dividido por la tasa de muestreo en Hz. Como la frecuencia más alta que puedo representar es la mitad de la tasa de muestreo, esta frecuencia normalizada solo tiene sentido entre 0 y 1 medio. ¿Sí? Por eso, cuando este eje ustedes vean que llega hasta 0,5, estamos trabajando con frecuencias normalizadas. O sea, frecuencias que se han dividido por la tasa de muestreo. Si vemos que este eje llega hasta pi, entonces estamos trabajando con frecuencias de tiempo discreto, o sea, con omega minúscula. Bien, vamos a ver entonces qué pasa con la frecuencia de corte de este filtro de media móvil, ¿sí?
Lo seguimos viendo en el dominio de la frecuencia porque es muy interesante esto. Bueno, este problema de ver cuál es la frecuencia de corte del filtro de media móvil no tiene solución analítica, ¿sí? Y si ustedes lo buscan en los libros, no está. Y si lo buscan en los foros de internet, ahí aparecen varias soluciones. De todas esas soluciones, yo me quedo con esta, que no es una aproximación muy buena, pero tiene un sentido intuitivo que me parece muy valioso. Y es el siguiente. La frecuencia de corte es aproximadamente pi dividido m. Y acá se ve, al ser inverso con m, que bueno, mientras más grande sea m, más baja va a ser la frecuencia de corte. ¿Sí? Si quiero ver la frecuencia de corte normalizada, es 1 sobre 2m. ¿Ok? Bien, y en cuanto al primer cero de la función de respuesta en frecuencia, habíamos visto que era 1 sobre m, eso lo habíamos visto aquí por inspección. Este 1 sobre m, ¿sí? ¿Qué significa? Si la frecuencia normalizada del primer cero es 1 sobre m, entonces la frecuencia de tiempo continuo del primer cero va a ser la tasa de muestreo sobre m. Y esto que está aquí, la tasa de muestreo sobre m, significa que el primer cero de la función de respuesta en frecuencia ocurre cuando entra un ciclo entero, ¿sí? Con su parte positiva y negativa, si fuera un seno, por ejemplo, un ciclo entero con sus dos semiciclos, entra justo en una ventana. Cuando ocurre eso, que entra todo el ciclo en una ventana y lo que pasa es que se van a estar promediando valores positivos y negativos, ¿sí? Donde hay la misma cantidad de cada uno de ellos. Y por lo tanto, ese promedio va a dar 0. Entonces tiene sentido de que el primer cero de la función de respuesta en frecuencia ocurra cuando entre un ciclo entero de la señal en el ancho de la ventana. Bien, veamos ahora un ejemplo concreto de aplicación. Supongamos que tenemos que hacer un filtro anti-aliasing para un conversor analógico digital con oversampling. Como hay oversampling, ¿qué significa? Significa que hay un filtro anti-aliasing analógico antes del conversor. El conversor es un conversor más rápido que el que hubiese necesitado originalmente, ¿sí? Y tengo un filtro pasa abajo, pero digital. Está a continuación del conversor analógico digital, ¿sí? Trabaja ya en el dominio digital. Bien, supongamos que la señal de interés son tonos de 1 y 2 Hz que pueden aparecer, ¿sí? Frecuencias aisladas de 1 Hz y de 2 Hz. Pero están contaminadas por un ruido de línea, ¿sí? O sea, un ruido de 50 Hz. Y el conversor analógico digital tiene una tasa de muestreo de 200 Hz. Como tiene una tasa de muestreo de 200 Hz, entonces puede representar, por teorema de Nyquist-Shannon, frecuencias de hasta 100 Hz, la mitad de la tasa de muestreo. Y como puede representar señales de hasta 100 Hz, entonces va a estar representando estos 50 Hz. Entonces estos 50 Hz, este ruido de línea, que yo no lo quiero, va a aparecer en la señal digital. Y eso es algo bueno. ¿Por qué? Porque lo puedo eliminar con un filtro digital, que vamos a ver más adelante que no son más que líneas de código en nuestro microcontrolador o en nuestra computadora. Bien, yo quiero eliminar esos 50 Hz. Ahora, ¿cuál es el tema? De que yo, después de ese filtrado digital, voy a hacer una decimación, voy a bajar la tasa de muestreo de 200 Hz hasta 30 Hz. Y por lo tanto, la frecuencia de Nyquist-Shannon es ahora la mitad de 30, o sea, 15 Hz. Esos 15 Hz son menores a 50. Entonces estos 50 los tengo que eliminar si no va a producirse aliasing, ¿sí? Porque la frecuencia más alta que voy a poder representar es 15. Entonces estos 50 Hz, si no lo elimino antes de la decimación, va a haber aliasing del ruido consigo mismo o del ruido con la señal, ¿sí? Bien, entonces tengo que poner un filtro digital que elimine esta señal de 50 Hz. Aquí hay una implementación de ese filtro de media móvil que tiene, fíjense, 1, 2, 3,
4 términos, la función de respuesta en frecuencia son solo ceros, como ocurre siempre con un filtro de media móvil. Y listo, ya está especificado, porque está especificado con la cantidad de muestras, que se corresponde con la cantidad de términos, ¿sí? Es un filtro con m igual a 4, ¿sí? Y la respuesta en frecuencia, esto, yo si lo multiplico por z al cubo, en el numerador y el denominador lo puedo escribir de esta manera, ¿sí? Cuando yo veo la función de respuesta en frecuencia de esta función de transferencia, obtengo este diagrama de Bode, ¿sí? El diagrama de amplitud y el diagrama de fase. Fíjese qué interesante. Esto, bueno, es un seno cardinal, ¿sí? Pero lo bueno es que el primer cero, ¿dónde cayó? Cayó justo, esto está en radianes sobre segundo, pero si lo convierto en hertz, justo se corresponde con 50 Hz. ¿Y cómo hice? Bueno, fíjense que acá el cero, el primer cero, ocurre en esto. Una vuelta es 2pi. Media vuelta es pi. Un cuarto de vuelta es pi sobre 2. ¿Sí? O sea que acá estamos a una frecuencia que se corresponde con la mitad de la frecuencia de Nyquist-Shannon. La frecuencia de Nyquist-Shannon, ¿cuánto era? 100, porque la tasa de muestreo era 200. ¿Sí? Podemos pensarlo así. Toda la vuelta se corresponde a la tasa de muestreo. O sea, toda la vuelta se corresponde a 200. Media vuelta se corresponde a 100. Un cuarto de vuelta se corresponde a 50. O sea que el primer cero va a ocurrir justo en 50 Hz. Entonces, no solamente es un filtro de media móvil que se implementa fácil, sino de que yo puse intencionalmente su primer cero en la frecuencia que más me molestaba, que era el ruido de línea, el de 50 Hz. Bueno, veamos ahora cómo implementé en MATLAB la solución a este problema que habíamos especificado de las dos sinusoides de 1 y 2 Hz contaminadas con una señal de 50 Hz, muestreadas con una tasa de muestreo de 200 Hz y que luego sufrirá una decimación de 200 a 30 Hz. Bueno, MATLAB lo podemos solucionar de la siguiente manera. Primero tenemos que armar nuestra señal útil de manera sintética para poder probar nuestro filtro. Entonces definimos tiempo de inicio, tiempo de fin, la tasa de muestreo con la que supuestamente ya tengo la señal digital, armo un vector de tiempo, defino las dos frecuencias de los tonos, la frecuencia del ruido, armo la señal útil, que es la suma de estos dos senos, de estas determinadas frecuencias, y armo el ruido, que en este caso es sinusoidal también, solamente que es de 50 Hz, y así puedo formar mi señal contaminada, que es la medición verdadera que yo querría recuperar, más el ruido. Para el filtro vamos a definir la frecuencia de corte en términos de Hertz, ¿sí? Por eso este F minúscula, y como yo quería eliminar suprimir fuertemente la señal de 50 Hz, voy a poner una frecuencia de corte en 25 Hz. ¿Y por qué? Porque vimos que el primer cero ocurre cuando entra un ciclo entero en la ventana y la frecuencia de corte es aquella en la cual entra medio ciclo en la ventana. Entonces, si la frecuencia de corte yo la elijo en 25 Hz, va a ocurrir de que el primer cero va a estar en 50 Hz. ¿Sí? De una manera muy simple puedo hacer ese diseño. El primer cero, el seno cardinal, está en una frecuencia que es el doble de la frecuencia de corte. ¿Sí? Con esta aproximación de la frecuencia de corte que yo les había dicho. Es una aproximación, no es la solución analítica. Bueno, entonces la frecuencia de corte normalizada es simplemente esta frecuencia de corte en Hz dividida por la tasa de muestreo que está también en Hz. F sub S, si recordamos, es 200 Hz. Muy bien. A partir de ello puedo calcular la frecuencia de corte en términos de omega mayúscula, de esta manera,
Y finalmente puedo calcular el valor de m, que es un número entero, por eso uso la función redondear. Y utilizo la fórmula simplificada y aproximada para relacionar el ancho de la ventana del filtro de media móvil con la frecuencia de corte de este filtro de media móvil. A partir de ello puedo construir el numerador de mi función de transferencia. Los filtros de media móvil son filtros de puros ceros, entonces solamente necesito especificar el numerador, ¿sí? Y el numerador van a ser m unos multiplicados por 1 sobre m, ¿sí? El denominador va a ser simplemente 1, porque no tiene polos este filtro, y ya puedo, una vez teniendo el numerador y el denominador de la función de transferencia, puedo aplicar la función filter de MATLAB para filtrar la señal measure a cell, que es la señal útil más el ruido, ¿sí? Y acá tendría mi señal filtrada. Estas líneas de código que tenemos aquí son las que permiten hacer el diagrama de Bode y el diagrama de polos y ceros. Y aquí he incluido también la decimación, el submuestreo, ¿sí? Yo quiero que mi nueva tasa de muestreo sea 30 Hz. Entonces mi señal filtrada, pero a su vez submuestreada o decimada, es la señal filtrada que le hago un slice. Voy tomando una de cada tantas muestras, donde ese uno de cada tanto es el cociente de estas dos tasas de muestreo, 200 y 30. ¿Sí? Fíjense que acá necesito el redondeo para que sea realmente una decimación. Bien, acá tengo un nuevo vector de tiempos que ha sido submuestreado de la misma manera, ¿sí? Y con esto puedo calcular ahora las transformadas de Fourier para hacer gráficos en el dominio de la frecuencia, gráficos en el dominio del tiempo y evaluar la relación señal-ruido de mi solución. Vamos a ejecutar este script para observar los resultados. Este es el diagrama de polos y ceros que habíamos visto recién en la presentación. Este es el comportamiento en el dominio de la frecuencia. Vemos en azul, está tapado por la roja, pero la azul llega. Está por aquí. Se puede ver un poco mejor, ¿sí? Están superpuestas prácticamente. Y tengo acá los dos tonos, de 1 y de 2 Hz, y acá tengo el tono de 50 Hz, ¿sí? Y la señal filtrada es la que está en roja, donde se ha eliminado completamente el tono de 50 Hz. Apenas puede haber quedado algo, muy poco, ¿sí? Y ha sobrevivido perfectamente los dos tonos de la señal útil, de 1 y de 2 Hz. Si yo la veo ahora en el dominio del tiempo, es esta señal donde tengo en azul la señal medida, o sea, la verdadera, la que yo quería, más el ruido de 50 Hz, ¿sí? Vemos que el ruido de 50 Hz ha podido ser representado, apenas ha podido ser representado. ¿Y por qué apenas? Porque la tasa de muestreo es 200 Hz, entonces la frecuencia de Nyquist-Shannon es 100 Hz. Entonces, este ruido de 50 Hz se pueden utilizar unas muy pocas muestras para representar ese ruido, pero aparece y se ve, ¿sí? Y el hecho de que esté presente ya en el dominio digital tiene la ventaja de que se puede filtrar con un filtro digital, que es el filtro de media móvil, ¿sí? Con ese filtro de media móvil obtengo la señal naranja, ¿sí? Que vemos que es prácticamente coincidente con la señal útil que está en rojo, ¿sí? Solamente que ha aparecido un pequeño desfasaje, que de hecho es un desfasaje de 2 muestras, ¿sí? Porque el ancho de la ventana es de 4 muestras. Entonces cuando pasa por ejemplo, yo inyecto un impulso al filtro, la salida es un rectángulo de 4 muestras,
¿sí? El centro de masa de ese rectángulo de 4 muestras está en las 2 primeras muestras. Ese es el retraso que introduce este filtro, ¿sí? Y se puede ver aquí. Y aquí también. Muy bien, acá tienen más bibliografía para leer. Este libro, el de Steven Smith, en estos capítulos explica estos temas muy bien y de una manera bastante amena, así que se los recomiendo fuertemente, y el libro está disponible en internet de forma gratuita, ¿sí? Estos libros son un poco más serios, lo cual no le quita validez a y lo pueden consultar también, ¿sí? Bueno, espero que les sirva. Vamos ahora a ver filtros también de respuesta impulsiva finita, pero especificados en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Y el ejemplo canónico es el filtro tipo seno cardinal con ventana, ¿sí? También llamado Windowed Sink Filter. Veamos ahora filtros FIR también, pero especificados en el dominio de la frecuencia, según la banda pasante. Bueno, pueden ser pasabajo, pasabanda, suprime banda o pasaltos, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar en general con filtros pasabajos y casi siempre en los sistemas de control van a haber filtros pasabajos, porque el filtro de construcción es un filtro pasabajo, el anti-aliasing también. A lo sumo puedo necesitar un filtro pasalto en el caso de, por ejemplo, querer remover alguna componente de continuo, ¿sí? Pero lo más normal es trabajar con filtros pasabajos. Bueno, primero veamos intuitivamente qué sería un filtro bueno y un filtro malo, o un filtro deseable y un filtro indeseable. Lo deseable es de que el pasaje de la banda pasante a la banda suprimida sea rápido, sea abrupto, ¿sí? Cuando es lento entre comillas, porque fíjense que esto es el dominio de la frecuencia, ¿sí? O sea que necesita muchos hertz para que se atenúe la función de respuesta en frecuencia. En ese caso es un filtro malo o indeseable. Por otro lado, en la banda pasante, a mí me gustaría que sea una banda plana, ¿sí? Que sea siempre igual a 1. De manera que lo que yo vea a la salida del filtro sea una señal de la misma amplitud que la señal que realmente quería recuperar, ¿sí? Si aparece ripple, eso va a introducir un error. Entonces, si es un instrumento de medición, todo esto va a ser un error que se va a introducir. A lo sumo voy a tener que compensarlo con otro filtro que tenga un ripple contrario, ¿sí? Pero normalmente es indeseable esto del ripple en la banda pasante, sobre todo si es un ripple alto, ¿sí? Mientras más alto, peor. Y por último, vamos a ver cómo tendría que ser la banda suprimida. Bueno, una banda suprimida es buena en la medida de que está más suprimida. Por ejemplo, en este caso, la atenuación, por ejemplo, para esta frecuencia es alrededor de 120 decibeles negativos, ¿sí? Cuando acá tengo una atenuación del orden de 50 decibeles negativos. Mientras más se atenúe la banda suprimida, mejor es el filtro. Y el ripple en la banda suprimida normalmente no es un problema grave. El problema grave es el ripple en la banda pasante. Muy bien. Veamos ahora cómo podríamos construir un filtro ideal, ¿sí? Filtro ideal, con esto que hemos visto acá, sería aquel que tiene una función de respuesta en frecuencia rectangular. Vale 1 en la banda pasante, la banda de transición no existe, o sea que esto bajaría rápidamente a 0 y valdría 0 siempre en la banda suprimida. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Y si mi filtro lo puedo implementar como una convolución con una respuesta impulsiva, bueno, habría que buscar cuál es la respuesta impulsiva de este filtro ideal. Y la respuesta impulsiva de un sistema es la transformada de Fourier inversa de la función de transferencia de ese sistema. Entonces, yo agarro la función de respuesta en frecuencia del filtro ideal, o sea, un rectángulo, y calculo su transformada inversa de Fourier. ¿Qué obtengo? Obtengo esto, un seno cardinal, ¿sí? Entonces, en principio sería cuestión de calcular la convolución de esta señal con la señal de entrada y a la salida voy a tener
mi señal filtrada con este filtro ideal. Parece fácil, ¿eh? Pero ya saben cómo dice el famoso dicho. ¿Cuál es el problema? Yo tengo en el dominio de la frecuencia un rectángulo, en el dominio del tiempo un seno cardinal. El tema es que este seno cardinal está centrado en 0. O sea que tiene valores no nulos cuando las muestras son negativas. O sea que es un filtro que ya no es causal, ¿sí? Tiene toda esta componente anticausal. Y además tiene esta componente que sí es causal. O sea que es un filtro no causal. Ya por tener esta parte, es un filtro que no sirve para usar en tiempo real. O sea, no sirve como filtro online. O sea que no lo puedo usar en los sistemas de control, ¿sí? Lisa y llanamente. Sí lo podría usar en principio para hacer un análisis de datos, pero acá estos puntos suspensivos son muy importantes. Significa que esto sigue con valores no nulos, ¿sí? Hasta valores infinitos y menos infinitos de número de muestras. Repasemos. ¿Qué está pasando? La función seno cardinal se extiende hacia menos infinito y hacia infinito, ¿sí? Sin llegar nunca a 0. Entonces es un sistema que ya no es causal, ¿sí? Porque tiene una componente anticausal, por lo cual necesitaría, fíjense la animalada que vamos a decir, infinita memoria ROM, llamémosle disco, lo que sea, flash, por ejemplo, donde almacenar el kernel, porque todos estos valores hay que almacenarlos en la memoria no volátil de mi computadora, ¿sí? Necesitaría infinita capacidad solo para eso. Después necesitaría infinita memoria RAM para calcular los resultados parciales de la convolución de cualquier señal con esta, ¿sí? Y además necesitaría un tiempo computacional infinito para calcular cada muestra, ¿sí? Totalmente impracticable. Entonces, ¿qué se hace? Se desplaza el seno cardinal hacia la derecha y se lo trunca simétricamente respecto a su máximo global, que es este, ¿sí? Pero aparece un problema adicional, que es esta gran ondulación en la banda pasante. Y para eso hay una solución, ¿sí? Que consiste en suavizar estos cortes abruptos del seno cardinal usando una función ventana, ¿sí? ¿Qué es una función ventana? Es una función como esta, que parece como una campana de Gauss, que tiene la particularidad de valer 1, o al menos tener su máximo, lo más importante es que tiene su máximo, coincidente con el máximo global de la función seno cardinal desplazada y truncada. Y tiene valores 0 o muy cercanos a 0 para el principio y el final de esta función seno cardinal truncado. Entonces, al multiplicar esta función ventana, elemento a elemento, por esta que tenía estos truncamientos, obtengo esta función, ¿sí? Donde vemos que acá se eliminan los finales abruptos. Esa eliminación de los finales abruptos evita que aparezca el ripple de la banda pasante, ¿sí? Estos finales abruptos, pensémoslo, no es exactamente lo mismo, pero tiene bastante que ver con el fenómeno de Gibbs, que pueden haber estudiado cuando vieron la representación con serie de Fourier de una señal cuadrada, ¿sí? Traten de recordar eso y traten de recordar el fenómeno de Gibbs. Es un fenómeno muy parecido a este, ¿sí? Solamente que acá está al revés. Fíjense que estos cortes abruptos acá están en el dominio del tiempo y acá aparece el fenómeno de Gibbs en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Por eso no es exactamente lo mismo. Pero tiene que ver con estos finales abruptos. Cuando utilizo la función ventana, se eliminan esos cortes abruptos. Y lo único malo que ocurre es que aparece una banda de transición que no es infinitamente abrupta, ¿sí? Bien, ahora, según el tipo de la ventana, ¿sí? Según su forma, según la distribución de amplitudes a lo largo de su extensión, va a ser cómo van a ser esas transiciones, esas bandas de transición, y cómo van a ser las bandas suprimidas, ¿sí? Hay un gran número de ventanas, hay como
creo que alrededor de 10 tipos de ventanas propuestas, de las cuales las más útiles son las de Hamming y las de Blackman. Cuidado que hay una que es de Hanning también, ¿sí? Esta es de Hamming. Bien, la de Hamming tiene una banda de transición más abrupta, pero la banda suprimida no está tan atenuada como cuando usamos ventana de Blackman, donde la banda suprimida está bastante más atenuada, pero tiene una banda de transición menos abrupta, ¿sí? Y acá hay algunas características que pueden tener en cuenta a la hora de elegir el tipo de ventana. Bueno, volvamos al mismo ejemplo que habíamos especificado más temprano. Sí, era una señal de interés que eran tonos de 1 y 2 Hz, por ejemplo la medición de un acelerómetro, y que habían sido contaminadas por un ruido de línea de 50 Hz. Lo habíamos muestreado con un conversor analógico digital cuya tasa de muestreo es 200 Hz, entonces la frecuencia de Nyquist-Shannon es de 100 Hz, o sea que estos 50 Hz están bien representados en la señal que sale del conversor, ¿sí? Ahora, cuando voy a hacer una decimación a 30 Hz, porque si yo quiero representar 1 y 2, con que la tasa de muestreo fuese 4 Hz sería suficiente. Bueno, trabajemos con 30 en vez de 200. Pero al hacer ese paso de 200 a 30, si hay alguna señal que esté por encima de la nueva frecuencia de Nyquist-Shannon, que sería 15, o sea, la mitad de 30, va a haber aliasing. Y 50 está por encima de 30, entonces va a haber aliasing. ¿Cómo lo evito? Eliminando esta componente de 50 Hz. Aquí tenemos un script del ejemplo donde hemos definido tiempo inicio, tiempo final, tasa de muestreo, vector de tiempos, frecuencias de la señal útil, frecuencia de la señal ruido, generamos la señal útil, generamos el ruido, lo sumamos para generar esta señal que está contaminada y que queremos filtrar. Aquí tengo un filtro de media móvil que no es el que vamos a utilizar, vamos a usar un filtro de respuesta impulsiva finita, pero de seno cardinal ventaneado, ¿sí? Sería una forma de traducir. Y fíjense que eso acá es simplemente, fíjense, es una sola línea de código. ¿Qué es esto? Bueno, estos son unos scripts que tengo acá. De hecho, no son scripts, son funciones. ¿Sí? Cuando yo lo abro, tengo una función que es la que me diseña el filtro y devuelve HD, donde HD es un objeto tipo filtro. Bueno, ¿cómo se genera este código en la práctica? Se genera así. Ustedes vienen acá y escriben filter designer. Se abre una aplicación de MATLAB que sirve para diseñar filtros, ¿sí? Que sirve para diseñar filtros pasa altos, pasa bajo, de respuesta impulsiva infinita, finita, etc. Nosotros vamos a generar uno de respuesta impulsiva finita, por eso elegimos esta opción. Va a ser del tipo, aquí va a ser del tipo ventana, y acá vamos a elegir la ventana. Por ejemplo, uso una ventana de Hamming, entonces ahí está la de Blackman, Hamming, ¿sí? Acá puedo especificar el orden del filtro, ¿sí? Que tiene que ver con la cantidad de puntos que dura ese seno cardinal truncado, ¿sí? Y acá puedo especificar una frecuencia de muestreo y una frecuencia de corte. Frecuencia de muestreo va a ser 200 Hz y la frecuencia de corte yo quería que no pasen los 50 Hz, entonces podrían ser, por ejemplo, 25 Hz, ¿sí? Y aprieto este botón que dice diseñar filtro. Entonces acá tengo el diagrama de Bode, al menos la parte de magnitud de mi filtro, ¿sí? Y ese filtro, si yo lo quiero usar en MATLAB, simplemente tengo que venir acá, File, Generate MATLAB Code, Filter Design Function. Lo voy a guardar con el nombre Untitled acá para que vean cómo se hace. Y aquí aparece el script, ¿sí? Es un script generado puramente por MATLAB y después ustedes lo pueden tocar programáticamente, pueden modificar estas líneas, ¿sí? La cuestión es que esta función
yo le puedo extraer el numerador. Yo sé que el denominador es 1 porque sigue siendo un filtro que son todos ceros la función de transferencia, o sea que no tiene polos. Y ya teniendo el numerador y denominador que es 1, puedo utilizar la misma función filter para calcular el resultado del filtro. ¿Sí? Vamos a correr este script. Y vemos acá, en azul la señal contaminada, en rojo la señal original y en naranja la señal filtrada. ¿Sí? Donde vemos que ha habido un pequeño desfasaje de alrededor de 5 muestras porque es un filtro de orden 10. ¿Sí? El que utilicé. Es un filtro donde la ventana tiene 10 elementos. Ahora yo podría hacer un filtro más abrupto con una ventana de 100 elementos. Fíjense lo que ocurre. Que es este que generé aquí. Como este script con este otro filtro que tenía ya diseñado de más temprano. Y la señal es mucho más suave, pero aparece mucho más tarde. ¿Sí? Aparece 50, 100 muestras más tarde la señal. ¿Sí? Eso es para que tengan cuidado, sobre todo en los sistemas que funcionan en tiempo real, donde hay realimentación. Porque este desfasaje, fíjense que ya es un desfasaje de 180 grados. Entonces lo que iba a ser una realimentación negativa para estabilizar mi sistema, terminó siendo una realimentación positiva que lo desestabilizó completamente. ¿Sí? Así que tengan mucho cuidado con los desfasajes introducidos por los filtros. Vamos a ver ahora cuáles son las estructuras típicas para implementar los filtros FIR. Bueno, la función de transferencia del filtro FIR dijimos que son todos ceros. ¿Sí? Si lo veo como una función racional, es una función que no tiene denominador. El denominador es 1. Y tengo solamente estos términos en el numerador. La implementación directa sería simplemente agarrar la señal de entrada, irla retardando una muestra, ¿sí? Primero se retarda una muestra, después pongo otro retardador de una muestra más, entonces este aparece 2 muestras más tarde, este está 3 muestras más tarde y así sucesivamente. Las multiplico por determinados coeficientes, que son los coeficientes de la función de transferencia, y sumo todos los resultados. En el caso de que sea un filtro de media móvil, B0, B1, B2 hasta B sub M-1 van a ser todos iguales a 1 sobre M. ¿Sí? En un filtro por ejemplo, de seno cardinal ventaneado, van a tener la forma de un seno cardinal truncado, desplazado y multiplicado por una ventana. De Hamming, Blackman, etc. ¿Sí? Pero eso me va a dar coeficientes que son estos. Y esto, así como está aquí, esta implementación, esto se puede transformar en líneas de código fácilmente. ¿Sí? Vemos de que la salida es una combinación lineal de las últimas muestras de la entrada. ¿Sí? Entonces esto se puede implementar en una sola línea de código. En lenguaje C, por ejemplo. Pero hay implementaciones un poco más eficientes, como la implementación transversal, donde tengo también los retardadores. Tengo acá los coeficientes, pero las sumas las voy haciendo en forma sucesiva. Entonces esto tiene algunas ventajas computacionales. Bueno, finalmente acá les dejo una pequeña receta de cocina de cómo implementar estos filtros en lenguaje C. Si ustedes quieren combinar C con MATLAB, aquí están los pasos básicos que los vamos a ver en clase durante la ejercitación de la práctica. Bueno, acá tienen nuevamente la bibliografía en la cual me he basado para hacer esta presentación. Espero que les sirva.